Los vigilantes nocturnos conocen historias que nadie más escuchará. Son los ojos en la oscuridad, los que patrullan pasillos vacíos, estacionamientos desiertos y hospitales abandonados, pero a veces, ven cosas que no deberían estar ahí. Figuras que aparecen y desaparecen en un parpadeo. Sombras que se quedan quietas, observando. Murmullos en lugares donde no hay nadie. Algunos lo ignoran, otros renuncian aterrorizados. Esta noche, te contaré 3 historias reales de vigilantes que vieron el horror con sus propios ojos. Las cámaras lo registraron todo. A las 3:13 de la madrugada, las latas comenzaron a caer solas, una tras otra, como si una mano invisible las empujara desde los estantes. Primero una, luego otra, luego una tercera. El guardia miraba la pantalla, incrédulo. No había nadie en el pasillo. David llevaba meses trabajando como seguridad nocturno en ese supermercado. Turnos largos, silenciosos, aburridos, hasta que lo del pasillo 7 comenzó a ocurrir. Al principio pensó que eran ratas o alguna corriente de aire. Pero, ¿siempre en el mismo lugar? ¿Siempre a la misma hora? Algo no cuadraba. Decidió comprobarlo él mismo. Caminó entre los pasillos vacíos, sintiendo la frialdad artificial del aire acondicionado y el zumbido de los refrigeradores. Al llegar al pasillo 7, todo estaba en orden. Se quedó ahí un rato, esperando. Nada. Pero justo cuando se dio la vuelta para regresar a su puesto, una lata cayó detrás de él. Se congeló. El sonido del metal golpeando el suelo retumbó en el silencio absoluto del supermercado. Se giró lentamente, y vio otra lata caer. Luego otra, como si alguien las estuviera empujando una por una. Su primer impulso fue correr. Pero entonces, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No estaba solo. Regresó apresurado a la cabina de seguridad. Revisó las cámaras. Rebobinó. Miró cuadro por cuadro. Y ahí estaba. Una sombra. Borrosa. Transparente. Algo estaba en el pasillo 7. Esa noche, David no pudo dormir. Al día siguiente, decidió investigar. Buscó en los archivos del supermercado y entre el personal veterano. Y entonces, lo descubrió. Hace 14 años, en ese mismo pasillo, un empleado murió aplastado por una estantería. La historia era conocida por algunos trabajadores antiguos. El hombre, llamado Antonio, había estado acomodando productos cuando una estructura mal asegurada colapsó sobre él. Murió en el acto. Desde entonces, empleados reportaban sentir escalofríos en el pasillo 7, o escuchar murmullos cuando estaban solos. Pero nadie había visto nada, hasta ahora. David se convenció de que el espíritu de Antonio seguía ahí. Decidió probar algo. Esa noche, cuando llegó la hora maldita, se paró en el pasillo 7 y habló en voz alta. «Si estás aquí, dame una señal». El silencio fue absoluto. Y entonces, todas las latas de la estantería cayeron a la vez. David corrió, dejó su uniforme en la oficina y renunció esa misma noche. Nunca más volvió a pisar ese lugar. El supermercado sigue abierto. La cámara sigue grabando. Y a las 3:13 de la madrugada, en el pasillo 7, las latas siguen cayendo solas. A las 2:47 de la madrugada, el estacionamiento del centro comercial estaba completamente vacío. Solo los faroles parpadeantes iluminaban la inmensidad de concreto. No había autos. No había ruido. No había nadie, o al menos, eso pensaba. Carlos, el guardia de seguridad, hacía su ronda habitual cuando lo vio en las cámaras. Un hombre. Alto. Quieto. De pie en el centro del estacionamiento, con la cabeza inclinada hacia arriba, mirando algo. Carlos frunció el ceño. Nadie debía estar ahí a esa hora. Tomó su linterna y salió a verificar. El aire estaba helado. Sus botas resonaban con cada paso. A medida que se acercaba, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El hombre no se movía. No parpadeaba. No reaccionaba. Pero entonces, algo le pareció extraño. No podía ver su cara. La luz del farol iluminaba todo menos su rostro, como si una sombra lo cubriera por completo. Carlos tragó saliva y apuró el paso.
Señor, gritó. Nada. Ni un solo gesto, pero cuando estuvo a menos de 5 metros, el hombre desapareció. No corrió, no caminó, no se escondió. Simplemente, ya no estaba. Carlos se quedó helado. Miró a su alrededor. No había forma de que alguien se moviera tan rápido. No había autos donde pudiera ocultarse. No había salida cercana. Su corazón latía con fuerza. Regresó apresurado a la cabina de seguridad y revisó las cámaras. Y entonces, lo vio. En la grabación, el hombre estaba de pie. Inmóvil. Carlos se vio a sí mismo caminando hacia él. 5 metros. 4. 3. Y entonces, en un solo cuadro de la grabación, desapareció. No se desvaneció. No se alejó. No corrió. Un segundo estaba ahí. Al siguiente, no. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Rebobinó la cinta. Puso cámara lenta. Revisó cada detalle. Pero el resultado era el mismo. El hombre nunca se fue. Simplemente dejó de existir. Esa fue la última noche que Carlos trabajó en ese lugar. A la semana siguiente, otro guardia lo reemplazó. Y a las 2:47 de la madrugada, volvió a aparecer. El hombre, quieto, mirando hacia arriba, esperando a alguien más. Los pasillos estaban en completo silencio. Las luces parpadeaban con un zumbido eléctrico. Afuera, el viento golpeaba las ventanas del hospital abandonado. Eran las 3:33 de la madrugada, y el turno de Javier, el guardia de seguridad, estaba por llegar a la mitad. Se acomodó en la cabina, revisó las cámaras y, de pronto, la vio. Una anciana. Estaba sentada en una de las sillas de la recepción, con la espalda encorvada y las manos apoyadas sobre un bastón. No se movía. No hacía ruido. Solo estaba ahí, completamente inmóvil. Javier frunció el ceño. Nadie debía estar en ese hospital. El edificio llevaba cerrado más de una década. Se puso de pie de inmediato y tomó su linterna. Atravesó el pasillo con paso firme. La luz temblaba sobre las paredes llenas de grietas y moho. Al llegar al vestíbulo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La silla estaba vacía. No había nadie. Miró alrededor. No había forma de que una anciana pudiera moverse tan rápido sin hacer ruido. Dio un paso atrás. El eco de sus botas resonó en la sala desierta. Volvió a la cabina de seguridad. Revisó la cámara una vez más, y ahí estaba. La anciana. Seguía en la silla, exactamente en la misma posición. Javier sintió como la sangre se le helaba en las venas. Miró la pantalla. Miró la silla real. La silla estaba vacía, pero en la cámara, ella seguía ahí. Su mente trató de encontrar una explicación lógica. Tal vez un fallo en la cámara, tal vez una imagen congelada. Pero entonces, en la pantalla, la anciana levantó la cabeza. Y lo miró, directamente a él. Javier sintió que el corazón se le detenía en el pecho. Pero lo peor aún no había pasado. La imagen de la cámara comenzó a distorsionarse. Las luces del hospital titilaron. Un sonido grave y chirriante retumbó en los altavoces del monitor. Javier sintió un cambio en el aire, como si alguien estuviera justo detrás de él. No quiso girarse. No quería verlo. Pero lo hizo. Y en el reflejo de la pantalla, vio a la anciana de pie detrás de él. No gritó. No corrió. Simplemente cerró los ojos, y cuando los abrió, todo volvió a la normalidad. La anciana ya no estaba. Pero desde esa noche, cada vez que miraba la cámara de la recepción, ella estaba ahí. Sentada. Esperando. Y cada vez más cerca.